Hola, soy Mura Full y soy la directora ejecutiva de NORAD. Y estoy encantada de poder presentarles este breve vídeo con los comentarios de apertura de la embajadora Aurora Díaz Rato Revuelta, que es la representante permanente de España ante las oficinas de Naciones Unidas en Ginebra. Buenos días. Permítanme que comience mi intervención agradeciendo la invitación para participar en este interesante y justificado evento paralelo sobre la educación de las niñas. Es un placer hablar de este tema que presenta tantos desafíos aún a día de hoy. Ya el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General en 1948, consagraba el derecho a la educación como un derecho humano. Desde entonces, mucho camino se ha recorrido, pero queda mucho por hacer, especialmente cuando se habla de mujeres y niñas. Voy a centrarme en la experiencia del caso que mejor conozco, que es el de mi país. El derecho a la educación está recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución del 78 y debe ser interpretado teniendo en mente el artículo 14, que establece la igualdad entre todos los españoles. No voy a detenerme en referencias legales, porque considero más interesante articular cómo desarrolla España el derecho a la educación en sus políticas. Comenzando por lo más reciente, España adoptó en 2021 una política exterior feminista que permea toda la acción exterior del Estado y que añade una obligación de comportamiento para todas las unidades de la Administración a la hora de aplicar un enfoque de género. Desde esta óptica, trabajamos para lograr la igualdad de género tanto internamente como hacia el exterior. Y desde luego la educación forma parte de esta agenda que siempre ha estado formando parte de nuestra acción exterior. España defiende, especialmente en foros multilaterales, que el ODS 4, Educación de Calidad, y el ODS 5, Igualdad de Género, están intrínsecamente ligados, ya que no se llegará a lograr la plena igualdad de género si no se logra un acceso a la educación universal y de calidad de la educación. Para ello, mi país ha apostado hace años por incluir el acceso al derecho a la educación dentro de los planes directores de la cooperación española, piedra angular de la articulación de nuestra cooperación. El Plan Director 5, que va de 2018 a 2021 de la cooperación española, es la guía en vigor para diseñar programas y planes que busquen el acceso a la educación a todos los niveles. En esta línea, no podemos olvidar que miles de niñas ven mermado su derecho a la educación al encontrarse en situaciones de emergencia, y una niña sin acceso a la educación es una mujer con un futuro más complejo y vulnerable. Desgraciadamente, Afganistán es un triste ejemplo de lo que ocurre cuando no solo se limita el acceso a la educación, sino que se elimina la posibilidad de ir al colegio, lo que debería ser un espacio seguro para las niñas. Como parte de la comunidad internacional, tenemos una responsabilidad frente a su futuro, evitando dejar a nadie atrás. Me gustaría ahora hablarles del compromiso de España con la Declaración de Escuelas Seguras, suscrita por 114 países, que busca proteger las escuelas como espacios seguros, poniendo fin a los ataques y el uso militar de las escuelas. El próximo 16 de junio en el Palais se presentará el informe Educación Education Under Attack 2022, que nos servirá para conocer cómo está funcionando la Declaración de Escuelas Seguras para prevenir la violencia y mitigar sus efectos. La pandemia es un espejo que nos ha colocado frente a nuestras peores pesadillas. La brecha digital ha aumentado las desigualdades entre países, pero también entre hombres y mujeres a todos los niveles. Aún estamos a tiempo para reconstruir mejor, pero para ello todos debemos aplicar activamente y sin convencimiento el enfoque de género. En mi país trabajamos para que algunos temas o profesiones dejen de ser un reducto donde rijan las reglas solo para hombres, abriendo nuevos horizontes donde todos tengamos las mismas oportunidades. Y eso empieza por la educación. Una educación de calidad, con indicadores claros, lo que no se mide no existe, una educación centrada en valores y donde la educación en igualdad de género sea parte del currículo educativo que busca acabar con diferencias de trato y estereotipos desde la infancia más temprana. Concluyo ya mi intervención deseándoles un fructífero debate que contribuya a colocar la educación en igualdad de género en el centro de la agenda política, y para ello, desde luego, necesitamos trabajar conjuntamente con más mujeres involucradas en los procesos de toma de decisión y diseño de políticas. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. Muchísimas gracias, embajadora. Y muchísimas gracias a todos por unirse a nosotros aquí en el día de hoy. Y vamos a hablarles en el día de hoy sobre género y sobre la educación de las niñas en particular, y además viendo cómo esto está afectando a niños igual que a niñas. Tenemos que ver cómo es posible que podamos realmente mejorar al dejar a las personas con las que no se cuenta, pero sobre todo centrándonos en la situación de las niñas. Y si pudiéramos comenzar a compartir la pantalla, estaríamos muy agradecidos. Bien, pues aquí lo que estamos comentando tiene que ver
con la educación de las niñas, contando con los que nunca se cuenta. Y como puede ver en la parte derecha de la pantalla, aquí en NORAC trabajamos en 5 temas. El primero de ellos tiene que ver con los datos y las evidencias o las pruebas. El segundo tiene que ver con la educación y los ODS. Este evento del día de hoy también entra en este aspecto con la igualdad de género, formando parte del ODS 5 y el ODS 10, que habla o trata las desigualdades y también las innovaciones y las disrupciones, que es donde tenemos proyectos en la zona de Asia-Pacífico para organizar este evento con la creación del KICS EAP Hub y también con el Instituto de Graduados de Educación Femenina. Aún también incluimos los enfoques del sector privado y tenemos ese cuarto tema y todo tema que tiene que ver con las redes. Tenemos una red de más de 3.000 miembros y al final de las presentaciones del día de hoy les hablaremos un poco más sobre el tema. Así que NORAX trabaja centrándose en cómo es posible que podamos apoyar a otros con el objeto de mejorar el acceso a la educación de calidad igualitaria, manteniendo en el centro esta idea de no dejar a nadie detrás. Y en el día de hoy, hablando de igualdad, centrándonos también en las relaciones de poder y de género y cómo se reflejan en distintas instituciones y en estructuras. Y aquí, cuando hablamos de contar con los que nunca se cuenta, viendo cómo es posible que también se refleje en los datos y en los resultados. Por supuesto, ha habido ganancias en la educación femenina, todos lo sabemos, pero también somos plenamente conscientes de que esas ganancias no son suficientes. Eso por un lado. Por otro lado, estas ganancias se han visto erosionadas durante la pandemia del COVID, en el que se produjeron los cierres de las escuelas, especialmente en los últimos 2 años. Pero muchas personas, muchos niños, especialmente mujeres, perdieron el acceso a la educación durante esos años, pero también sabemos que esos niños que no asistieron a los colegios probablemente se hayan perdido para siempre. Y luego también las mujeres adultas también están perdiendo en este sentido también desde el punto de vista profesional. Así que con todos estos antecedentes estamos realmente emocionados de tener este panel en el día de hoy para explorar cómo las niñas se están perdiendo en la educación actual y cómo tenemos marcos que se están desplegando para mejorar esta situación. Y nuestros oradores del día de hoy van a llevarnos desde esta investigación de las bases y nos van a mostrar algunos de los desarrollos que se han dado en la práctica. Y con esto le voy a pasar la palabra a José Luis Canellas, que es el que va a ayudarnos en la moderación de este evento. Muchísimas gracias, José Luis. Pues muchísimas gracias, Muna, y muchísimas saludos a los participantes del día de hoy en este webinario que forma parte de nuestra serie de webinarios. Este es el número 14. Así que tenemos estos seminarios de novedades e innovaciones, esta iniciativa de intercambio y que se une con el partenariado que nosotros tenemos a favor de la educación y hemos desarrollado un centro de investigación en Canadá y como Moore ha dicho, tenemos ya una anfitriona NURAC y tenemos buscando las distintas oportunidades que tienen los expertos nacionales a la hora de enfrentarse a los distintos países en la región Asia-Pacífico para aprender y compartir sobre las prioridades temáticas que tenemos. Una de las prioridades temáticas claves es la de la igualdad de género y estamos utilizando las pruebas que vienen de la investigación para hacer una mejor planificación y para servir y amplificar el conocimiento que nosotros estamos recibiendo. Así que el webinario del día de hoy es una oportunidad para todos nosotros para intercambiar y aprender más sobre las complejidades de la promoción de la igualdad de género en y a través de la educación. Y queremos en esta sesión escuchar cuáles son sus perspectivas y les invitamos a que en cualquier momento planteen sus comentarios y sus preguntas dentro del chat. Ahora tenemos 4 presentaciones y si después de cada una de las presentaciones tendremos la oportunidad de leer algunas de estas cuestiones y comentarios dentro del chat. Así que vamos a comenzar con esta trayectoria hablando de la igualdad de género. Y es un placer para mí el darle la palabra a la profesora de Educación y Desarrollo Internacional y codirectora del Centro para la Educación y el Desarrollo Internacional en UCL, en el University College London, la institución
presentación que va a compartir qué es lo que se mide cuenta, todo lo que se mide cuenta y vamos a revisar los proyectos que mejoran la igualdad de género. La profesora Enterholter tiene la palabra. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar el trabajo que nosotras hacemos en el proyecto AGI, que tiene que ver con la rendición de cuentas en la igualdad de género y en la educación. Este proyecto se ha desarrollado gracias a una colaboración que tenemos, gracias a NORAC sobre todo, por darnos esta oportunidad tan maravillosa de poder hablar con tantísima gente en todas las esquinas del mundo con respecto a esta investigación. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, el punto de partida para este proyecto AGI era cómo poder entender los problemas de las desigualdades de género en el ámbito de la educación y tener un enfoque para poder conseguir cambios en este sentido. En la bibliografía podemos dividir las distintas comprensiones de este problema en dos partes. Por un lado, tenemos unos estudios que sugieren que las desigualdades de género en educación es un problema complejo que se puede abordar y que se puede supervisar a través de intervenciones simples, poner a las mujeres como una campaña de vacunación frente a pobreza, el cambio climático, la pandemia. Pero opuesto a este corriente de análisis, existe otra segunda corriente de análisis que es bastante crítica, académica y activista, que dice que este problema es tan complejo, es un problema con tantas interpretaciones diferentes con respecto a qué es el género, qué es la educación, qué es el desarrollo social, que no sabemos realmente por dónde comenzar. Y con cualquier enfoque a la hora de hacer mediciones y de compilar datos siempre va a distorsionar de alguna manera la realidad que tenemos. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que aparece en esa diapositiva destila el corazón del problema, que nos centra en dos cuestiones principales. Una, que la solución es simplemente meter a las niñas en las escuelas, y la solución de los datos normalmente se presenta con un vamos a medir la paridad de géneros, vamos a ver a las mujeres como una proporción frente a los hombres y los niños. Y problema con la paridad de género es cuáles son las medidas estadísticas y rigurosas, y ese es uno de los problemas entre muchos de los indicadores del marco de los ODS. Podemos tener cifras igualitarias de hombres y mujeres en las escuelas, de niñas y niños en el áreas, y aún así dejar muchas áreas de desigualdad de género, tanto dentro como fuera del colegio y dentro de la educación, que no se está abordando. Las niñas pueden estar en el colegio, pero pueden estar sufriendo grandes violencias de género, pueden tener acceso limitado a cuestiones sociopolíticas y culturales. Y esto es un problema muy importante que tiene que ver con los datos y también con el análisis que hacemos de los mismos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que quería presentarles en esta diapositiva son dos enfoques a las intervenciones y a las interevaluación y a la compilación de datos también. Por un lado, eh, tenemos una pantalla completa que dice que las intervenciones tienen que ver con lo que funciona, con lo que hace que las niñas acaben llegando a esos colegios, qué es lo que funciona a la hora de abordar y limitar los problemas que tenemos de desigualdad de género. Y esperamos que podamos desarrollar este tipo de datos que monitoree todo esto o supervise todo esto. Pero en contraste a todo esto, existe un enfoque que dice lo que tenemos que desarrollar y sobre lo que tienen que ver estas intervenciones tiene que ver con estrategias de evaluación sobre lo que importa: derechos humanos, amistades, interseccionalidad, todos los complejos para entender la igualdad que tenemos. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, siempre ha sido un área de estrés el tener todas estas corrientes de trabajo que se han separado de manera muy profunda, porque si algo te importa, si los derechos humanos te importan, la igualdad de género, la interseccionalidad, todas esas cosas, tengo que saber cómo hacerlas funcionar, cómo ponerlas en práctica. Y lo mismo ocurre con respecto a que si algo funciona, tenemos que saber por qué funciona o por
qué no funciona. Así que he intentado desarrollar esta posición en la que llamo qué es lo que conecta y empezar a pensar en la política de lo que conecta, de lo que nos permite unirse conectas y cómo traer la investigación y el debate a estabilizar los significados de las desigualdades de género y las igualdades y utilizar mediciones en todo este proceso, reconociendo las fortalezas y las debilidades. Este es el origen de este proyecto. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que la diapositiva sugiere es que tenemos que buscar en sitios seleccionados para ver cuál es la cuestión de género y distingue viendo el género como un lugar individual de libertades y una agencia para el género y para la igualdad interseccional dentro y a través de la educación, relaciones sociales que forman las igualdades y desigualdades de género y los procesos institucionales asociados con la asignación de recursos y estos discursos que formulan estos procesos. Así que estamos hablando de una serie de relaciones que tienen que ser comprendidas, supervisadas, evaluadas y para las que necesitamos establecer una priorización a la hora de identificar los datos. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que establece es cómo este proyecto AG o AGE pretende ver una multiplicidad de fuentes de información, no solo aquellas que están relacionadas con la educación de manera directa. Y en la siguiente diapositiva podríamos ver la gama de debates y grupos que se han creado y que se han establecido en el ámbito facultativo y académico y político, basándose en trabajo que ya se está llevando a cabo utilizando el enfoque de capacidad y el paradigma de desarrollo humano para crear un marco indicativo. En la siguiente diapositiva están los elementos del marco AG o AGE y en contraste con muchos de los marcos que se han utilizado para supervisar los datos que existen sobre género y educación, que normalmente se centra en el número de personas matriculadas en las escuelas, lo que este marco de AGI destila es una serie de dominios en naranjas, recursos, valores y oportunidades que tienen que ver con las capacidades o los recursos materiales que reciben las escuelas, el dinero, las habilidades, los valores alrededor de los derechos humanos y la igualdad de género y las oportunidades en el ámbito individual, social y de política que suponen una condición y tienen un impacto en sobre si las chicas tienen acceso a la educación y si tenemos información en este tipo de dominios. Y este marco también pretende identificar indicadores en las áreas un poco más azuladas, utilizando el idioma técnico de las capacidades y que tienen que ver con la fundación. ¿Qué es lo que estamos consiguiendo? La participación en la educación, el conocimiento, la comprensión y las capacitaciones y los resultados y en el espíritu, ¿qué es lo que conecta? El marco allí dice que tenemos que monitorizar todas estas áreas, tenemos que identificar los datos que ya están disponibles de manera transnacional, nacional y en el ámbito local también en todas estas áreas y los datos que aún tenemos que compilar y priorizar. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que intentamos mostrar en esta diapositiva son los fases que tenemos de trabajo en este proyecto AGE. Es un 8 años de desarrollo de debates que comenzaron con los debates que teníamos alrededor de el éxito de los marcos de los ODS y trabajando con muchos organizaciones nacionales, locales e internacionales de activistas de género y con asociaciones o alianzas específicas en Sudáfrica y en Malawi. Esa es la primera fase en la que desarrollamos el marco. En esa segunda fase empezamos a ver estos procesos para seleccionar los indicadores y empezamos a trabajar en criterios con una lista breve de indicadores. Si pasa
a la siguiente diapositiva, a la siguiente fase, lo que nos muestra es cómo este marco AGE está al lado de una gama de iniciativas internacionales, nacionales y locales que nos permite pensar en los datos y en la igualdad de género y en esto de manera muy holística. Y estamos sacando este tipo de nivel de entusiasmo combinado con intereses combinados entre expertos académicos. Y en la siguiente diapositiva se puede ver las maneras en las que nosotros pensamos que el marco AGE puede adaptarse. Y en la actualidad estamos teniendo distintos debates sobre 5 maneras de poner en marcha este trabajo. Por un lado, con comparativas transfronterizas internacionales, intentando ver cómo podemos estandarizar algunas de las métricas y fuentes de datos sobre la igualdad de género y la educación, utilizando una serie de indicadores comunes, identificando dónde faltan los datos. Y la mayor parte de los datos que faltan parece que faltan en áreas de recursos, especialmente recursos financieros, y también en áreas que tienen que ver con valores. Una disculpa. Te quedan 2 minutos más. Disculpa que te haya interrumpido. Gracias. Y si pudiésemos ir atrás a una diapositiva más, simplemente para resaltar los otros niveles del trabajo que estamos haciendo tanto en el ámbito internacional como nacional como local, trabajando con poblaciones móviles o desplazadas y haciendo un diagnóstico, un monitoreo o evaluación que nos permite ver qué está ocurriendo en el ámbito de las escuelas. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, simplemente resaltar que vemos al proyecto AGE como una colaboración entre distintas circunscripciones que pueden ayudar que la igualdad de género en la educación forma parte de la agenda. Y ahí aparecen nuestros datos de contacto. Gracias, Luis. José Luis, muchísimas gracias a la profesora Hunter Hall por darnos esta visión general de este proyecto tan interesante que tienen en mente, viendo cómo podemos realmente entender mejor la igualdad de género. No tenemos, bueno, tenemos solamente un comentario dentro del chat, no es una pregunta, es un comentario que viene de Bahir Baghmari, que es un profesor universitario que está en Argelia y que lo que comenta es que los abandonos escolares se produjeron antes de la pandemia y que han contribuido al auténtico abandono escolar. Está haciendo un comentario con respecto a este abandono escolar que ya era un problema antes de la pandemia. Si pudiésemos desarrollar esta cuestión, por supuesto, a lo mejor la pandemia lo que ha hecho es exacerbar este problema. Si podríamos hablar un poco más con respecto a las causas anteriores de este abandono escolar que existía relacionado con el género. Sí, nosotros hemos estado trabajando con la teoría del cambio asociado con el proyecto AGI o AGE y una de las cosas que queríamos indicar y utilizar datos para ser capaces de mostrar es que en lugares donde las desigualdades de género se empeora, y este es uno de los ejemplos del abandono escolar a lo largo de la pandemia, en el que es el mismo, áreas donde las desigualdades de género simplemente se mantienen las mismas. Las niñas van a la escuela, pero no abordamos las fuentes principales de desigualdad de género y un proceso transformador de género en el que las bases institucionales de desigualdad se abordan y se cambian. Y necesitamos datos para poder resolver todos estos 3 temas diferentes, porque en este momento los datos que nosotros tenemos son tan parciales que no podemos realmente ver estos procesos y desentrañarlos. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias, profesora. Tenemos un último comentario más que quería leer porque tenemos unos minutos más y que vienen de eh, la persona Pryor, que dice que sería muy importante tener en cuenta las comprensiones de Elaine en el nuevo entusiasmo del aprendizaje digital para las poblaciones remotas y no asumiendo que es posible para todo el mundo, hablando de que la tecnología podría ser una solución.
Se disculpan, ha habido una interrupción porque no se escuchaba la interpretación en ruso. Pues muchísimas gracias por ese comentario de Caroline, que creo que es muy correcto, porque los datos que hemos recibido muestran que el uso de tecnología durante la pandemia ha jugado un papel las desigualdades existentes de género en el acceso a la tecnología y a los teléfonos móviles. Así que es un ejemplo en el que tenemos que utilizar los datos con el objeto de identificar los problemas y luego trabajar en las soluciones. Y las instituciones pueden trabajar con respecto a cuáles son las causas, cuáles son los discursos respecto a la tecnología y por qué es excluyente para algunas niñas y por qué esa no es una manera en la que la educación se puede convertir en una educación un poco más inclusiva y más igualitaria. Y eso es lo que para lo que tenemos que utilizar los datos y los datos a su vez impulsar los procesos de cambio. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues podemos pasar ahora a la segunda presentación. Les recuerdo que seguiremos teniendo al final del webinario un pequeño espacio de tiempo después de todas las presentaciones y las intervenciones, un pequeño espacio de tiempo para intervenciones abiertas, así que en ese momento la profesora podrá volver a contestar alguna pregunta. Pero con esto podemos pasar a nuestra segunda presentación en el día de hoy. Vamos a presentar a Nicole Vela, que es educadora especialista en educación en la UNESCO y que nos va a presentar un marco global para monitorizar la igualdad de género en y a través de la educación. Nicole, le pasamos la palabra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notamment à Norag. Muchas gracias. Gracias a Norag, a Moira. Gracias por la oportunidad de presentarles este trabajo sobre el informe mundial de seguimiento de la educación que se realiza desde el 2015 para mejorar el seguimiento sobre la igualdad de género en la educación. Antes de iniciar mi presentación, quiero aprovechar para darle las gracias a la profesora Ellen Unterhalter, que ha sido la fuente de inspiración para este trabajo que hemos hecho hasta ahora sobre cómo mejorar el seguimiento de género, porque fue ella quien lanzó este trabajo de suma importancia y además muy necesario para dar visibilidad al problema de la igualdad de género en la agenda del UDS 4. Es cierto que sí, es una cuestión que está presente en la Agenda 2030 de Educación, pero se habla sobre todo de eliminación de disparidades entre hombres y mujeres. Uno de los objetivos o de las metas del ODS 4 anima a eliminar todas las disparidades a todos los niveles, pero apenas se habla de la igualdad de género. Si bien es cierto que se menciona en una de las metas cuando se habla del entorno de aprendizaje, que debe ser más sensible al género, u otra meta en la que se habla del desarrollo sostenible y la enseñanza para la ciudadanía mundial. Sin embargo, bueno, la igualdad es importante en otros ODS, en el ODS 5. Sin embargo, para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres es necesario conocer los motivos profundos que explican la persistencia de desigualdades entre los sexos en la educación. Perdón por interrumpir. No hay interpretación al ruso. Hay un problema técnico. And while we are interrupted, forgive me, Nicole. Nicole, Those who are looking for interpretation on the English channel, si están buscando interpretación al inglés, button por favor, of your Zoom screen, there's a tienen que globe. encontrar el botón de interpretación en la parte de abajo de la pantalla. Y ahí hay que seleccionar el idioma que uno desee, el inglés, si es el que están escuchando. Bueno, voy a continuar la presentación. Los obstáculos socioculturales, institucionales y jurídicos
frenan la realización de los objetivos. Es necesario que las niñas tengan un acceso en pie de igualdad con los niños y para ello es necesario velar porque sus derechos se vean protegidos en la educación y que puedan aprovechar las mismas oportunidades de aprendizaje sin estereotipos sexistas, como dice el Marco de Acción de la Educación 2030. Debemos reconocer que la educación para todos es el marco general y se insta a los gobiernos a lanzar planes de acción que amplíen el acceso igual a la educación entre niños y niñas y también que tengan en cuenta ciertos aspectos importantes sobre la igualdad de género. Tenemos que entender mejor la cuestión de la igualdad de género y entender que es muy importante es muy importante contar con más datos cualitativos y cuantitativos para que haga un seguimiento eficaz, con marcos legislativos y políticos adecuados y también con una planificación sectorial más pertinente, que tiene muchísimo que ver con la igualdad de género. Presento aquí el marco de seguimiento de igualdad que ha creado el informe, ¿no? Se inspira en el trabajo realizado por Hélène y este es el marco que utilizamos a nivel mundial. En este diagrama vemos un resumen de los temas que abordamos en nuestro seguimiento de la igualdad de género. El informe mundial ha creado este marco y es un marco que nos ofrece una visión más amplia de la igualdad de género. Se reconoce también la importancia de garantizar el acceso a la educación de los niños y también de las niñas y de cualquier persona con una orientación sexual diferente. También tenemos un marco que se basa en los derechos para la igualdad de género. El marco de seguimiento de igualdad de género también propone una serie de ámbitos, 6 ámbitos, para enmarcar el debate de la igualdad de género en la educación y a través de la educación. Como podemos ver en la diapositiva, entre estos ámbitos encontramos las oportunidades educativas, que se aplican de la misma manera a niños y niñas. Estamos hablando aquí de la paridad, sobre todo, entre los sexos. Algo que se tiene que superar un poco, porque el debate sobre la igualdad siempre ha insistido en la paridad. Luego vemos las normas y valores sociales sobre el género. Luego están las instituciones, porque la educación no es algo aislado. Para trabajar en la igualdad es necesario saber qué ocurre en la sociedad en general y no solo en la educación. Y es necesario saber cuáles son las normas, muchas veces discriminatorias, que penalizan a las mujeres y que tienen un impacto negativo en su acceso a la educación. Luego tenemos la cuestión de las leyes y las políticas que se necesitan para la educación, de tal manera que se garantice el acceso a la educación para niñas y niños. Luego está el sistema educativo y la distribución y asignación de recursos internos, de recursos humanos y también recursos económicos. Las prácticas de aprendizaje y de enseñanza, así como los recursos, son muy importantes. El sexto ámbito son las ventajas socioeconómicas para todas las mujeres que han participado en un contexto de igualdad de género en la educación. Con esa diapositiva quería explicar en términos generales encaramos la cuestión de la igualdad de género
a través de diferentes preguntas. A la izquierda, por ejemplo, vemos el ámbito de las leyes educativas, los diferentes temas que se tratan, aspectos que están recogidos, y luego los indicadores que utilizamos y que se pueden utilizar. También ofrecemos la fuente de los datos para que el público en general pueda acceder a dichos datos. Bueno, no se ve muy bien, pero podemos entrever aquí la cuestión de las instituciones del sistema educativo, los recursos, cómo se distribuyen, si se hace de una forma equitativa, luego el aprendizaje y en qué medida el aprendizaje es sensible a las diferencias de género y el aprendizaje debe tener en cuenta ello y no utilizar sesgos o estereotipos que pueden ir en detrimento del aprendizaje de algunos alumnos. Aquí vemos el último ejemplo de los ámbitos que incluimos en este marco, es decir, las normas, los valores y las actitudes que se basan en el género. Pensamos que los datos deben mejorar, sobre todo los datos sobre las normas, valores y actitudes en lo que afecta a la educación. Vemos que hay normas de género discriminatorias para las mujeres, tanto en la educación como en la sociedad en general. Son normas que configuran las actitudes y las personas, incluidos los padres y madres. Excuse me. I have one slide that does not appear here. Tengo una diapositiva que no aparece. Donc, oralement, c'est Bien. donc les attitudes qui peuvent être également des attitudes des parents eux-mêmes, mais aussi Pueden ser actitudes de padres también. Y las normas también cambian las leyes y las políticas. Y hay que ponerlas en tela de juicio si queremos que cambien las cosas. Quería hablar también, a modo de conclusión, del informe de género, porque es el compañero de viaje del informe mundial del seguimiento de género en educación. Es un informe que aborda de manera más detallada la cuestión de la igualdad de género en la educación, basándose en el marco de seguimiento que acabo de presentar. La edición de 2021, que lleva por título Profundizar el debate, para los que se quedan en la cuneta, pues nos permite conocer mejor el papel de los actores no estatales. Las escuelas confesionales han tenido un papel preponderante en la educación de las niñas y las prácticas educativas, como la segregación entre los sexos, la restricción de las interacciones entre los sexos, muchas veces tiende a reforzar normas y actitudes discriminatorias en la sociedad. Los padres muchas veces también refuerzan esos obstáculos de acceso a la educación de las niñas. Vemos que muchas veces hay padres que deciden que el niño vaya a un tipo de escuela y la niña a otro. Hay más niños en primaria y secundaria en el sector privado, sobre todo en el África Austral. En las escuelas de élite, en primaria y secundaria, vemos sobre todo a varones en África Austral. La educación de los niños se considera prioritaria en muchos lugares del mundo debido a las actitudes de los padres. En la zona del Punjab también hemos visto que había menos
probabilidades de que una niña fuese al colegio que un varón. En Indonesia hay muchas más niñas escolarizadas en las madrasas, mientras que hay más niños en las escuelas privadas. Esta preferencia por los niños y la decisión de dedicar más esfuerzos económicos a los niños explica también por qué hay más niños en cursos de apoyo extraescolar que las niñas. Como vemos, queda muchísimo que hacer para eliminar la desigualdad en la educación. Se necesita una mayor disponibilidad y más calidad de datos sobre las normas y actitudes discriminatorias. Es necesario para avanzar en este combate. El Marco Mundial sobre los valores nos ofrece algunos datos. Sí, vamos terminando. Por favor, porque se nos va acabando el tiempo. Si puede ir terminando, se lo agradeceríamos. Bueno, en realidad ya he terminado. Lo único que quería decir es que hay fuentes de datos, pero se necesita hacer mucho más para que podamos entender mejor lo que está ocurriendo con las normas sociales. Gracias. Thank you, Nicole. Gracias, really Nicole. here a concrete tool that Bueno. is helping us understand Me better alegro de conocer estas herramientas concretas para saber la profundidad de las desigualdades. Tenemos una serie de preguntas sobre este tema. En primer lugar, Mariana Batana, de Georgia, Estados Unidos, y comparte su experiencia diciendo que utiliza la calculadora de la brecha de género para explicar la situación a sus estudiantes. También analiza diferentes clasificaciones que son muy esclarecedoras. Hay maneras de abordar este tema, pero en mi sociedad normalmente, bueno, esta parte realmente no la entiendo, dice José Luis. En todo caso, dice que es importante compartir la experiencia con herramientas concretas. Quizás puedes explicar cómo podría utilizar una persona como Manana la herramienta de la que nos hablaba para influir positivamente en el trabajo de los futuros profesores y profesoras. Gracias por la pregunta. Existen diferentes herramientas para medir la cuestión de la desigualdad y de la falta de igualdad entre los sexos. Y nuestro seguimiento, nuestro informe de seguimiento es una herramienta más. Pero lo que queremos decir es que más allá de las herramientas cuantitativas es muy importante pensar en aquellos aspectos que son más difíciles de medir, pero que son muy importantes si lo que queremos realmente es comprender lo que ocurre y para llevar la igualdad de género a la práctica. Realmente tenemos que ir un poco más allá de la paridad. Quizás ese es el aspecto más fácil de medir, si bien es cierto que es un tema para el que necesitamos datos desglosados por sexos, lo cual no siempre es el caso. Sobre todo en relación a la interseccionalidad que menciona Belén. El principio fundador, que está en el corazón de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenibles, está la necesidad de conocer quiénes son los más desatendidos, los grupos más desatendidos, que normalmente son los menos visibles en los datos. Por eso es absolutamente necesario, como el que se utiliza en Jordania, ¿no? Pues es necesario que esa herramienta
incorpore esa dimensión de interseccionalidad. Porque todas las mujeres, todas las niñas o todos los niños, bueno, cada uno vive una situación un poco diferente. Hay algunos a los que les va muy bien y otros que están en la cuneta. Estamos aquí hablando del derecho a la educación, ¿no? Y es absolutamente necesario garantizar que todos y todas estén incluidos en ese derecho a la educación. Gracias, Nicole. Como hubo algún problema al principio, tenemos algo más de tiempo. Además de Camerún tiene una pregunta. Y tiene la siguiente pregunta. La formación de profesores y profesoras sobre la comunicación no violenta de género es algo necesario que se tiene que impulsar en el sistema educativo. Yeah. Hello. Yeah. Oui, merci beaucoup. Yeah, Sí, merci. muchas gracias. Gracias por la pregunta. Evidentemente, la formación de los profesores sobre la gestión del problema de la violencia es muy importante. En la meta 87 del ODS 4 vemos que se habla de la igualdad de género y es una meta que insta a los países a garantizar que los temas vinculados a esa meta, como la igualdad de género, se incorporen en las políticas, en los programas de educación, en los programas de formación de profesores y también en las herramientas de evaluación de los aprendizajes. Así que los profesores y profesoras están en el corazón de la educación y de la calidad de la educación. Yo creo que es absurdo hablar de la calidad de la educación si no incorporamos también la dimensión de género. Un sistema educativo también se debe juzgar en la medida en que es inclusivo o no. Por eso, los profesores deben ser conscientes de la dimensión de género, lo cual no siempre es el caso, ¿eh? Porque bueno, son seres humanos con sus propios sesgos, con sus propios estereotipos. Y no siempre pueden garantizar que el aprendizaje es igualitario si no se tiene en cuenta la necesidad de cuestionar sus propios estereotipos. Para ello es necesaria una formación sobre esta cuestión, porque es un tema tan importante que se tiene que abordar en la formación. Para ello se necesita una formación específica para los profesores. Gracias. Muchas gracias, Nicole. Gracias por la participación y por la contribución. Luego habrá un espacio para el debate, así que si hay más preguntas, podrá responderla después. Voy a dar la palabra a Antara Ganguly, directora de la UNGEI. Nos va a hablar de la dimensión global y de la dimensión local. Y las bases de datos globales, pues qué es lo que nos pueden decir sobre los niños y las niñas en las escuelas. Bueno, es un poco intimidador, ¿no? Hablar después de todas estas eruditas. Gracias, Hélène y Nicole, por vuestro trabajo, por ese marco. Es precisamente la dirección en la que debemos ir. En esta presentación me voy a centrar sobre todo en esta persona, ¿no? ¿Se ve? Sí, ahora se ve mejor. Gracias. Cuando trabajé con UNICEF India, fuimos a Rajasthan, uno de los estados más desiguales en cuanto al género en la India y quizás en todo el mundo. Sigue habiendo una desigualdad enorme.
Fuimos a una zona muy remota en el desierto, comunidades que sufren una gran desigualdad, personas sin tierra. O sea, estamos hablando de ese 5% de personas más desfavorecidas del mundo, ¿no? Y fuimos a una pequeña aldea y hablamos con las familias. Les preguntábamos por sus hijos y por los colegios a los que iban sus hijos. Fuimos a esta casa que tiene un patio y hablamos con la mujer que estaba allí y nos dijo que su hijo pues el colegio de secundaria al que iba suponía el 60% de sus ingresos. Su hija iba al colegio de primaria de la aldea. Y además se ocupaba de una gran parte del trabajo doméstico. Antes de preguntar lo que ocurre cuando estas niñas se convierten en adolescentes, pues vi a esta persona, a esta niña, que llevaba un montón de platos sucios. Como veis, es muy joven. Y le pregunté a la señora, pero ¿no me dijiste que tu hija estaba en el colegio? Hoy no son vacaciones. Me dijo, no, no, no es mi hija. En realidad lo que ocurre es que esta niña es la hija del hermano de su marido. Sus padres han emigrado a otro estado. También son muy pobres y emigraron a otro estado de la India. Bien, para mí lo que fue interesante y muy duro también es que esta mujer, bueno, nos hablaba de sus hijos a los que quería, pero no mencionó a esta persona que vivía en su casa. Si vemos los grafitis, en realidad es parte del censo indio, ¿eh? El censo indio funciona e incluye a muchísimas personas. Pues bien, el censo no recogía la existencia de esta niña. Cuando hablamos con esta mujer, pues si no hubiésemos visto a esta niña, no hubiésemos sabido que existe. Con lo cual, esta niña realmente es invisible. Lo que es interesante es que después de hablar un poco más, nos dimos cuenta de que esta niña tiene un hermano. Su hermano se fue con sus padres al estado al que habían emigrado. Y como decían Helen, pues esto también es una indicación de un sesgo de género, ¿no? El gobierno indio está intentando abordar esta cuestión, estos problemas. Pero el hecho de que se hubiese ido el niño con la familia es una indicación de algo, ¿no? El niño está con la familia, pero sus padres trabajan a turnos de 16 horas para poder llegar a fin de mes. ¿El niño va al colegio? A no ser que se beneficie de algunas de las iniciativas que existen en ese estado para niños migrantes, probablemente no va al colegio, porque la mayor parte de los niños migrantes no se benefician de estas iniciativas, sino que trabajan. Así que este niño, con estos privilegios de género, que ha emigrado con sus padres, probablemente tampoco está yendo al colegio. Y lo que aprendió en su aldea antes de emigrar con sus padres, probablemente lo ha olvidado, porque esto ocurrió hace 3 o 4 años, antes de la COVID-19. Así que a pesar de este privilegio de género, este niño también es invisible, aunque esté con sus padres. Si pensamos en las bases de datos de la India y los sistemas de gobernanza de la educación son mejores en la India que en otros países.
Hay una escuela en cada aldea y en cada zona, y hay una metodología para saber cuáles son los niños y niñas de la zona que van al colegio y cuáles no. A pesar de que haya algunas discrepancias entre lo que dice el censo y la realidad. El rendimiento de los profesores a veces se mide por la tasa de escolaridad de la zona. Sí, estamos viendo la primera diapositiva, ¿eh? No sé si es un problema. Bueno, yo quería explicar un poco cuál es el sistema de recogida de datos de educación, que no permite recoger la asistencia de esta niña. Cuando se dice que hay paridad de género en la participación escolar de niños y niñas, ¿en realidad de quién estamos hablando? Estamos hablando de los niños y niñas que no han emigrado y sobre todo no recoge a las niñas que se utilizan para el trabajo doméstico. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí hay algunos ejemplos de informes mundiales. Y por cierto, a mí me encanta el trabajo que hacen algunas organizaciones de Naciones Unidas, pero sí quiero insistir en que muchas veces los informes globales no recogen la complejidad de problemas de justicia social, incluyendo la igualdad de género. Milo es una iniciativa muy interesante para entender el aprendizaje en países en desarrollo. En el informe Milo se dice que no hay diferencias de género durante el aprendizaje en la COVID-19. En el siguiente informe sobre el teleaprendizaje, informe de UNICEF, en el que se dice que no hay diferencias de género en el aprendizaje remoto, el aprendizaje virtual, a partir de un análisis de las bases de datos, o sea, una revisión de las bases de datos ya existentes. Bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que estos son informes globales de las mismas organizaciones. El primero es un informe en el que se dice que la información que vemos en todo lo que tiene que ver con la pandemia y el aprendizaje, en realidad es información que todavía no existe, porque los sistemas de gestión educativa nacionales todavía están informando con datos pre-COVID-19, porque la información siempre llega un año después de la realidad. Y además, no se recoge al aprendizaje inmediatamente antes de la COVID-19. Si no se conoce exactamente cuál era la situación antes de la COVID-19, es difícil saber cuál es la pérdida de aprendizaje durante la COVID-19. El siguiente informe es de UNICEF y dice que el 60% de los niños utilizan Internet en casa comparado con el 20%. Es un informe muy interesante, lleno de estadísticas fantásticas. Esto se refiere a la zona Asia-Pacífico, que es una de las zonas con un mayor acceso a teléfonos inteligentes en Asia. Bien, ¿cómo puede ocurrir que la misma organización pueda llevarnos a datos tan diferentes, a formas de expresar la información tan distinta? Y hay un tercer informe de UNGEI, que es mi organización, y lo que decimos aquí, lo que hemos hecho aquí es revisar las bases de datos existentes y hemos extrapolado los ejemplos nacionales a partir de estos datos. Hay una serie de informes educativos que ya han surgido desde la pandemia y después, y algunos dicen que sí ha habido una brecha de género, pero si se
analizan, pues vemos aquí algunos de los ejemplos. En Kenia, por cierto, que es uno de los países en los que el informe Milo dice que no hay ningún problema de género. Pues bien, dice que el 20% de las niñas y el 8% de los niños no han vuelto a los colegios y el 60% del abandono escolar eran niñas. En Uganda, el 18% de las niñas de 12 años no han vuelto al colegio, mientras que entre los niños las cifras no son tan malas. En Pakistán son todo cifras de UNICEF y son cifras que se manejan a nivel mundial, pero luego en los titulares, que es lo que suele leer la gente, no aparece este nivel de detalle. So similarly on access to De learning, manera parecida, cuando hablamos del acceso al aprendizaje, ya ha habido brechas de género que se han reportado en este tipo de informes también. Y quería acabar con esta cita de Helen Keller que dice: el mayor resultado de la educación es la tolerancia. Y esto nos recuerda que la paridad de género no significa igualdad de género, un punto que Lane y Nicole habían cubierto de una manera tan sofisticada realmente, pero también para decir que es importante para todos nosotros que tengamos una conversación sobre qué es lo que los datos globales nos pueden contar y qué es lo que no nos cuentan, para ver la comprensión de lo que aparece incluido dentro de esos datos globales y en esos informes globales, para llegar a hacernos una idea de lo que pasa con los más vulnerables en el ámbito nacional. Y con esto lo voy a dejar. Muchísimas gracias por darnos una idea muy clara de qué es lo que está pasando. Tenemos que hacer una pequeña selección porque tenemos muchos comentarios que están surgiendo y vamos a entrar primero con Dapa Mohanty de Bhopal, de India, y nos dice: señor Lapuli, muchísimas gracias por poner sobre la mesa este tipo de perspectiva. En mi estudio sobre el acceso a la educación y en el contexto de RTI 2009 me he dado cuenta de que ninguna matriculación es un problema en el caso de trabajadores migrantes, especialmente en guetos urbanos. Está hablando de este tipo de problema y la pandemia ha exacerbado todavía más este tipo de problemas. Y otro de los problemas es la barrera lingüística. ¿Cómo la han abordado? Pues muchísimas gracias, profesor Monti, de la Universidad de Bhopal. Realmente tenemos que ver lo que las organizaciones de bases y las soluciones locales están poniendo sobre la mesa, porque ellos son los que están trabajando directamente con la comunidad, especialmente comunidades urbanas y migrantes. En India pueden ser muy diversas dentro de un país y la diversidad fuera de ese país es todavía mayor. Así que siempre posicionaría el conocimiento local, las mejores prácticas locales a la hora de abordar esto. Y con respecto a la barrera idiomática, la cuestión es que el gobierno indio ha estado apoyando en muchísimos de los estados la formación en la lengua materna y eso debería de continuar de manera absoluta, porque si no, esos estudiantes de primera generación simplemente se van a ir porque no van a entender lo que están escuchando. Muchísimas gracias por esa pregunta. Pues tenemos aquí una pregunta más. Vamos a ver si la podemos hacer en un minuto porque es interesante que aprovechemos este impulso. Así que de Ana Machado de Georgia tenemos un indicador claro que vea a los padres y los sesgos de género que tienen y si puede haber algún motivo de esto, si había un motivo por el que el niño era el único al que se estaban llevando. Bueno, pues realmente depende del contexto nacional. Se sabe que los chicos sufren de ese tipo de mano de obra infantil más que las niñas. No es un sesgo de género, sino más bien una discriminación de género, aunque estos puntos se podrían debatir. Desde luego se establecen preferencias de género en la India y también se produce en muchos otros países también, pero lo que tengo que decir es que esto es algo que depende del país. Muchísimas gracias. Hay muchos otros comentarios, estamos tomando notas de los mismos, intentaremos abordarlos posteriormente, pero vamos a pasar a nuestra presentación clave dentro de esta primera serie. Sí, me gustaría dar las bienvenidas a Fabricia de Viño, que es especialista en educación y jefe de la iniciativa de igualdad de género en el centro de la UNESCO de la IEEP.
IIEP en Dakar y nos va a hacer un diagnóstico transformador de género, un análisis y un seguimiento para identificar las necesidades y las brechas que existen en la educación. Fabricia, le damos la palabra. Muchísimas gracias a NORAC por organizar este evento tan interesante. Es un gran honor para mí el poder participar en el mismo. Muchísimas gracias a José Luis por esta presentación. Soy especialista en educación senior y trabajo con una organización de planificación internacional en Dakar. Es una organización dependiente de la ONU y que forma parte de la UNESCO, y el mandato de esta organización es el de proporcionar apoyo a los Estados miembros de la UNESCO de tal manera que puedan planificar y gestionar mejor sus sistemas educativos. Simplemente quería ser un poco más específica con respecto a cuáles son sus atributos. He dividido mi presentación en dos partes y está en un cruce de caminos entre todas las cosas que han dicho tanto la profesora Alten, Nicola y la última oradora. Y vamos a estar hablando sobre el enfoque y los cambios que se producen en la planificación y en la gestión de los sistemas educativos. Y Nicole había mencionado que queríamos o deberíamos ir mucho más allá de los temas que están relacionados con la igualdad de género cuando uno aborda los temas de educación, sobre todo cuando hablamos del acceso a los datos y especialmente cuando nos referimos a la educación de las niñas. Y para volver a lo que la profesora Jutterhall había dicho, es también importante tener en consideración estos distintos marcos desde el punto de vista nacional y tener en cuenta el contexto en el que nos hallamos. Así que, como había dicho, vamos a dividir la presentación en dos partes. Por un lado, tendremos en cuenta el enfoque de la IIEP para hacer un diagnóstico y para hablar en términos generales de la educación, por supuesto, y luego les explicaré cómo el IEP mide el acceso a la educación y otros datos que pueden ser importantes en el ámbito nacional. Vamos a empezar considerando el enfoque de la IEP a la educación que responde al género, la planificación y la gestión de la misma. Y simplemente para recordarles qué es lo que la IIEP es el Instituto Internacional de Planificación Educativa y es de hecho un instituto que forma parte de la UNESCO, que por lo tanto parte de la ONU. Su mandato es el de abordar de manera activa una planificación y gestión de los sectores educativos con dos objetivos estratégicos, que es el de apoyar la capacidad de los distintos Estados miembros para tener una eficiente planificación y gestión de los sistemas educativos y para fomentar el uso de la planificación y la gestión educativa como un bien público global, y las prioridades son la igualdad de género y África. Y la IIEP va a intentar luchar contra las desigualdades de género de manera activa en el ámbito global y de una manera transversal. Y también vamos a jugar un papel muy importante en la hora de poner el género en el centro. Esta iniciativa de poner el género o el sexo en el centro, trabajamos conjuntamente y estoy encantada de ver a Antar aquí. Trabajamos con los ministros de educación de 8 países diferentes, pero también trabajamos con organizaciones de la sociedad civil y con los donantes del G7. Y nuestro papel es de manera activa proporcionar apoyo a estos 8 ministerios de educación diferentes en estos 8 países para proporcionarles conocimientos sobre cómo la igualdad de género y el liderazgo de igualdad de género se puede conseguir. En este gráfico podemos ver que la planificación de la educación es realmente muy cíclica y el sector educativo y el análisis del sector educativo puede ser el punto de partida para luego poder desarrollar un plan e implementarlo. Y Rico nos ha recordado la importancia de tener un enfoque sectorial con respecto al ámbito de la educación, teniendo en cuenta el género y los aspectos de género. Eso es lo que hacemos nosotros dentro de la IIEP. También compilamos información que son el resultado de las herramientas de diagnóstico de las auditorías que llevan a cabo la IIEP, y a cambio esto alimenta de manera
participativa, el plan del sector educativo, pero también el modelo de simulación financiera. Así que esa es la manera en la que nosotros podemos avanzar. Analizamos los datos, vemos lo esenciales que somos, los distintos pasos que podemos tener y esa es la manera en la que nosotros trabajamos. Aquí también pueden ver que el IIEP tiene un enfoque dividido en 3 partes para ayudar a los gobiernos en el ámbito de la educación. Por supuesto, estamos hablando de un enfoque centrado en la igualdad de género. Intentamos asegurarnos de que también hay una compilación de datos de distintos indicadores y todo ello se hace para mejorar la planificación. Así que vamos a estar trabajando en el ámbito sectorial. La auditoría participativa basada en el género va a ser muy importante en el ámbito institucional y también puede darnos mejoras transversales y, por supuesto, dentro de la IIEP llevamos a cabo muchas actividades que nos permiten compilar muchísimos datos relativos a los cambios organizativos desde el punto de vista de género. Pero esto es algo que abordaremos posteriormente cuando hablemos de los distintos sectores educativos y el análisis que hemos hecho de los mismos. Vamos a comenzar con el análisis del sector educativo. ¿Qué es? Pues esta es un nuevo examen clave pretende adquirir un conocimiento profundo del estado actual de un sistema educativo, incluyendo la identificación de las distintas tendencias que se están produciendo, los progresos conseguidos, los desafíos pendientes. Tenemos en cuenta distintos aspectos como la eficiencia, también tenemos en cuenta aspectos relativos al género y todo esto es esencial cuando queremos justificar la inversión de recursos y nosotros creemos que más recursos relacionados con la igualdad de género probablemente sean necesarios. Todo ello es tenido en cuenta dentro del análisis que se hace del sector educativo. Los análisis basados en sexo o en género se llevan a cabo en 2 pasos. En primer lugar, tenemos en cuenta los temas que tienen que ver con el género. Intentamos llevar un análisis sobre el enfoque, tenemos un enfoque transversal, queremos no dejar a nadie detrás y por tanto esto es algo que hay que cuidar. El análisis del sector educativo significa además que tenemos que abordar estos temas de género para poder ser capaces de entender mejor las raíces del fenómeno que observamos. Hemos mencionado normas y valores, pues también tenemos otro tipo de cuestiones a tener en cuenta, como por ejemplo la violencia de género relacionada con la escuela. Tenemos que tener en cuenta los libros de texto, ya que existen ciertas desigualdades que ya se ven reflejadas en estos libros de texto. Y tenemos que tener datos no solamente cuantitativos, sino también cualitativos para tener mejor conocimiento. La IIEP por ejemplo, se ha dirigido a Sierra Leona, en donde hemos visto una mejora en el sector educativo. Allí en Sierra Leona hemos podido incluir un capítulo dedicado sobre el género por primera vez y es muy importante que Sierra Leona haya aceptado llevar esto a cabo y basándonos en los análisis. Parece que habría algunas disparidades principales entre la educación o la exposición a la educación de los hombres y las mujeres o los niños y las niñas y por lo tanto los resultados no son los mismos. Así que tenemos que ir mucho más allá de estas disparidades de géneros porque también tiene que ver con la exposición a la educación y la experiencia y las disparidades que existen en ese sentido, las que además aumentan esas disparidades. También hemos observado cómo personas que vienen de
antecedentes socioeconómicos diferentes pueden tener problemas y tenemos que realmente tener en cuenta todos estos factores, algunos estructurales, económicos, sociales o legales, pero todos tienen un impacto en la marginalización de niños y niñas, y eso es lo que hemos observado en Sierra Leona, y eso es lo que quería decir con respecto al análisis que hacemos del sector educativo. Pero ¿qué pasa con la auditoría y con el diagnóstico participativo de género? Bueno, pues nos basamos en conceptos, en el trabajo que lleva a cabo la OIT, y esto es realmente importante. Hemos sido capaces de desarrollar un diagnóstico que integra aspectos basados en el género en todos los ámbitos. Por ejemplo, podemos trabajar en distintos ámbitos y esto podría ser complementario al sector, al análisis del sector educativo. Por ejemplo, podemos analizar qué es lo que está ocurriendo en cuanto al personal que existe, organización del personal. Ya hemos adquirido muchos datos y mucha información dentro del análisis que hacemos del sector educativo, pero además de todo eso, ahora compilamos más datos que nos permiten definir una visión, una política y unas operativas. Y el punto de partida, lo siento, simplemente para hacerles saber que ya lleva 10 minutos. Si pudiese ir acabando, le estaríamos muy agradecidos. Sí, gracias. Bien, lo que quería decir es que estos análisis sectoriales diferentes pueden ser complementarios y nosotros también llevamos a cabo diagnósticos y enfoques de diagnóstico. Y trabajamos para saber qué es lo que podría ocurrir después de que la formación se haya producido, cómo es la organización del cambio, cómo se está planteando esa organización de cambio. Y en el conocimiento aplicado hacemos exactamente lo mismo y en la investigación que llevamos a cabo intentamos compilar datos que no muchas veces no está disponible de primera mano, por ejemplo, relacionadas con los abandono escolar tanto de niños como de niñas, si hay datos con respecto al liderazgo escolar de las mujeres o en el género y las capacitaciones para el trabajo, o también relacionado con la educación. Por ejemplo, sabiendo cuál es el presupuesto que proporciona el Ministerio de Educación para la educación infantil femenina. Y con esto voy a parar porque me temo que ya he cumplido con los 10 minutos que me habían otorgado, pero sí que quería mencionar que tenemos importantes desafíos que tenemos que abordar. Como Nicole había mencionado anteriormente, hay muchos datos, pero es verdad que tenemos que intentar encontrar muchos más datos, no solamente cuantitativos, sino también cualitativos. Y esto se podría hacer a través de un enfoque participatorio basado en la comunidad. Así que sigue habiendo muchos retos, pero pensamos que estamos en la senda correcta y creo que podremos, de hecho, seguir avanzando y estoy muy contenta de poder seguir trabajando conjuntamente con NORAC y teniendo esta plataforma que me otorga NORAC para ganar conocimiento y compartirlo con respecto a la compilación de datos relativos a la educación de las niñas. Aquí hay algunos links que tienen que ver con el trabajo de la IIEP en Dakar por parte de la UNESCO que les permitiría conseguir más información relacionadas con la educación de género responsable y allí podrán encontrar toda la información que desean utilizando este link, este vínculo. Muchísimas gracias, Fabricia. Tenemos aquí una gran diferencia entre cuestiones y comentarios y es fantástico ver cómo podemos vincular la igualdad de género con este tipo de análisis sectoriales, incluyendo que se incluyan en un ciclo de política en un país. Tenemos una pregunta del Sudán del Sur que a lo mejor la podemos abordar teniendo en cuenta su experiencia en este Martín, que cuando hablemos del acceso para todos, ¿qué estrategias, según su experiencia, son las más importantes para la retención tanto de niños como de niñas en las escuelas? Él quiere aprender y viene de Sudán del Sur. Pues muchísimas gracias por esta pregunta tan excelente.
Y ese es el motivo por el que había hablado de la planificación de manera específica, porque es muy importante desde el principio, antes de comenzar a desarrollar políticas, es importante tener una evaluación de la situación prueba para que luego podamos escoger los mejores métodos y las mejores estrategias. Y siempre dependerá de sus prioridades y las decisiones que asuman los distintos gobiernos. Digamos que existe un elemento muy fuerte relacionado con las políticas económicas. Hay decisiones políticas que tienen que tomar los gobiernos también. En cuanto a las estrategias, por supuesto, no hay estrategia correcta o incorrecta, no hay una panacea de alguna manera. Creo que no hay una solución que sea café para todos. Tenemos que trabajar de acuerdo con nuestras propias experiencias, antecedentes, contextos regionales y esto es lo que nos va a permitir desarrollar una buena estrategia que se pueda anclar en las realidades que tenemos sobre el terreno y que reflejen también la disponibilidad de los datos y la asignación de recursos y de presupuestos de una manera responsable desde el punto de vista de género. Así que dentro de la IIEP realmente estamos intentando asegurarnos que realmente estamos en línea con el contexto local y tendrán que saber de manera exacta en el ámbito local cuáles son las políticas buenas. Y como Elena había dicho anteriormente, tiene que ver con los marcos y esos marcos se tienen que adaptar a la situación local. Y eso es lo que nosotros intentamos llevar a cabo, asegurándonos que trabajamos codo con los distintos países, no solamente para compilar datos para ellos, sino para compilar datos con ellos, para ayudar a estos países a tener una buena idea de lo que está ocurriendo, una buena visión general de cuál es la situación y que de esa manera puedan ser capaces de tomar las decisiones informadas, mejores, basándonos en los datos disponibles y de acuerdo con su capacidad de implementar estrategias, porque eso es lo bueno de las buenas estrategias, que tienen que ser ejecutables y que tienen que ser sostenibles en el tiempo. Muchísimas gracias. Tenemos muchos comentarios interesantes y cuestiones que vamos a guardarnos para luego, porque ahora lo que tenemos que hacer es dar la palabra a nuestros dos debates del día de hoy. La primera con Judith Heverson, que es la jefa de educación femenina en la Oficina de Desarrollo de la Commonwealth, y Lisa. Muchísimas gracias a NORAC y a todos los expertos y distinguidos penalistas. Hemos oído hablar mucho esta mañana sobre cómo la educación se está dando en todo el mundo y el desafío que se está convirtiendo la pandemia, los eventos de climatología extrema, las distintas crisis que se están aumentando y que todo esto afecta a estos niños y niñas invisibles. Sabemos que 259 millones de jóvenes no tienen acceso a la educación posterior a la pandemia y la mayoría niñas y el 70% de estos niños están bajo el umbral de la pobreza comparado con el 57% previos a la pandemia, lo que significa es que la mayoría de los niños a la edad de 10 han dejado la educación y no tienen un sistema educativo cerca de ellos. También entendemos que el coste humano y económico de la pandemia nos ha perdido. Ha supuesto la pérdida de trillones de dólares y esto además ha aumentado la exclusión basada en el género, la pobreza, la visibilidad, el acceso a los idiomas y el desplazamiento y la orientación sexual, que de nuevo van a aumentar y va a minorar el progreso que se ha realizado en los años recientes. Y también sabemos que la educación de las niñas es uno de los desarrollos y de las inversiones de desarrollo más costo eficientes que podemos hacer para las familias individuales, para la comunidad y para el país en términos generales. Un niño cuya madre puede leer tiene un 50% más de posibilidades de llegar a la edad de 5 años, un 50%, y tiene 50% más posibilidades de ser inmunizado y tiene 2 veces más posibilidades de
asistir al colegio. Y si todas las niñas fuesen a la edad secundaria, esos 12 años de calidad de educación, la tasa de mortalidad entre niños inferior a 5 años se podía reducir a la mitad, ahorrándonos millones de vidas al año. Lo que estábamos explorando esta mañana es el éxito que podríamos tener si intentásemos responder a la crisis educativa y contásemos con aquellos que quedan dejados en la cuneta. Bueno, eso nos va a permitir o acelerar de manera muy rápidamente a través de los hitos para conseguir los ODS 4 y 5. Tenemos que mantener una respuesta global, aumentando la financiación, mejorando los datos de los beneficiarios y trabajando de manera más estrecha con los gobiernos que son responsables de la entrega de servicios de educación responsables ante el género. Lo primero es centrarse en la investigación y las evidencias para saber qué es lo que funciona y cómo funciona, para no perder el tiempo, esfuerzos y dineros, y para ajustarlos a un contexto más que replicar a un enfoque diferente. En segundo lugar, es importante que contemos las cosas correctas y que no consigamos cosas nuevas que nos permita contar cosas que son fáciles de contar, pero que no son importantes y que no estén conectadas con los objetivos y las amenazas a la educación en los currículos nacionales y las evaluaciones, calificaciones de los profesores y lo que los jóvenes tienen que saber, aprender y aplicar. En tercer lugar, tenemos que proyectar adelante lo que la nueva generación de jóvenes van a necesitar según se unen al mercado laboral. ¿Qué tipo de habilidades digitales y tecnológicas se pueden aplicar? Habilidades transversales y los niveles de pensamiento crítico, el nivel de alfabetización y las habilidades que muchas de ellas se han perdido en los años más recientes. Y por supuesto tenemos que tener la responsabilidad de los gobiernos. Sabemos cómo pueden ser los datos políticos, sobre todo la imposición del liderazgo internacional en los datos. Tienen que liderar en presupuestos, políticas, currículos y evaluaciones dentro de la realidad de su propio contexto político y con el apoyo cuando es necesario, por supuesto. Y tienen que contar a aquellos que no cuentan. Y para concluir, una palabra sobre el enfoque del Reino Unido. Recientemente hemos publicado una nueva estrategia de desarrollo internacional y estoy encantada de que una de las 4 prioridades principales es un compromiso de mejorar las vidas de mujeres y niñas con la educación de las niñas a la vanguardia de las 3 Es, educar a las niñas, empoderar a mujeres y niñas y evitar la violencia contra mujeres y niñas. Y como muchos de ustedes serán conscientes, ya tenemos trabajado con los socios del G7 para cumplir con estos objetivos globales y lograrlos en el año 2026. En primer lugar, 14 millones más de niñas en las escuelas, acceso a esas escuelas, 20 millones de mujeres más capaces de leer a la edad de 10, con calidad, por supuesto, y la lista de las cosas que podían ir mal tiene que ver con cómo contamos a los que hasta la fecha no cuentan. Eso no significa que no estemos teniendo en cuenta a los chicos. Pensamos que los niños también van a seguir, aunque a lo mejor no estamos en lo correcto, pero tenemos que llegar a aquellos que son más fácil a alcanzar y agregar a los que no son los más difíciles, los más marginalizados, los que tienen más necesidades, sabiendo que aprender a leer sigue siendo valioso y también que por encima de la edad de 10 habrán perdido la oportunidad de aprender y entonces se les cerrará la puerta a una mayor educación. Tenemos que saber cuáles son las evidencias, las pruebas, lo que funciona, establecer métricas que nos permitan ver si estamos alcanzando los ODS para que estos objetivos contribuyan y no compitan con los esfuerzos colectivos globales de acceso, calidad y igualdad. Muchísimas gracias. Thanks so much, Judith. Thanks so much, Muchísimas gracias por tu contribución y ahora, sin mayor dilación, le vamos a dar la palabra a Lisa, que es profesora y codirectora de un instituto de Ginebra que nos va a ayudar a enmarcar el trabajo ahora sobre las políticas de género en educación. Elisa, le damos la palabra. Sí, muchísimas gracias, José Luis.
Estoy encantadísima que este centro de género haya podido participar también en este evento. Tengo que admitir que normalmente no abordamos única y exclusivamente el tema de la educación, así que creo que siento el síndrome del impostor en este evento, pero sí que me gustaría a lo mejor utilizar mi perspectiva en particular como alguien que trabaja en gobernanza internacional y en temas de géneros de manera más amplia para darles unas cuantas reflexiones sobre lo que yo he escuchado. Como saben, y como ha quedado muy claro en este debate, los indicadores y los índices, por supuesto, es lo que utilizamos en la gobernanza internacional, porque son cruciales, son esenciales para la implementación de objetivos de desarrollo sostenible, porque se pueden medir, pueden ser estandarizados e incluyen esa parte de rendición de cuentas y en ese sentido son esenciales, pero también son problemáticos. Y esto es algo que se ha mencionado a lo largo de las distintas presentaciones de manera bastante extensivas y pueden ser problemáticos por qué es lo que hacen. Además, también pueden producir realidades, pueden que las cosas se conviertan en reales, definen fenómenos. De hecho, me gustaría ir tan lejos como para sugerir que incluso las cosas que nosotros entendemos como igualdad de género en el día de hoy se define fundamentalmente a través de estadísticas e indicadores y ya no se hace a través de debates políticos un poco más amplios. Así que sabemos en el día de hoy que pensamos en la igualdad de género como un aspecto del empleo, de la participación política, de acceso a la sanidad, de acceso a la educación, pero estas son cosas que se pueden medir y como se pueden medir, ahora sabemos que tenemos indicadores de igualdad de género, pero excluyen muchas dimensiones como la violencia de género, que ya es uno que se ha mencionado, las dificultades de medir esto y, por lo tanto, cuando pensamos en igualdad de géneros y gobernanza global, con mucha frecuencia no estamos pensando en este tipo de violencia de género. Los indicadores también, además, simplifican problemas que en muchas ocasiones son muy complejos. Creo que la presentación de Elaine sobre esto lo dejó muy claro, porque se basan en una teoría implícita, con mucha frecuencia reducen la igualdad de género a la paridad, incluso la noción de la brecha de género en ese sentido mantiene este tipo de idea de la paridad tras bambalinas, así que es una comprensión liberal de individuos, de personas, de hombres y mujeres que de alguna manera tienen que estar en equilibrio los unos con los otros y con muchas ocasiones ignorando, por ejemplo, la mano de obra feminizada o prácticas feminizadas, como por ejemplo la economía del cuidado, y ignorando estructuras de género que impiden la participación de las mujeres en la política. Por ejemplo, estoy pensando en cosas tan simples como las horas a las que se producen las reuniones o hasta cosas más complicadas como los sistemas electorales que en algunos casos mantienen a las mujeres fuera del ámbito político. Los indicadores también conllevan políticas y cuando los indicadores son limitados y no complejos, pues entonces dan lugar a intervenciones limitadas también. Tenemos un enfoque muy concreto en crear empleos. Y para las mujeres no estamos pensando en la calidad del tipo de trabajos puestos de trabajos que se están generando, o no estamos pensando en qué hace la mano de obra retroactiva cuando las mujeres entran en el mercado de trabajo. Estos son indicadores también que sugieren un problema democrático, indicadores que tienden a validar el valor de los tecnócratas, de aquellos que crean este tipo de indicadores y que con mucha frecuencia son economistas que están en el puesto del piloto con sus técnicas de medición y con sus estadísticas con mucha frecuencia cuantitativas, que esto es algo que ya se ha criticado en las presentaciones anteriores. Escuchándoles a todos ustedes, me he sentido muy energizada. El marco AG o AGE, las distintas propuestas que se han puesto sobre la mesa cuando Antara o Fabricia estaban hablando de
los enfoques que parecen ir mucho más allá de todo esto. Significa que están yendo mucho más allá de la paridad. Son muy explícitos y eso me resulta muy refrescante. Son muy explícitos con respecto a la teoría tras esos indicadores, sobre todo en el marco AGE, que es muy explícito con respecto a la teoría que tienen y que abordan la complejidad y la asumen. Y creo que lo que es más importante que yo diga con respecto a todas las cosas que he estado escuchando es que hacemos que la participación forme parte del desarrollo de indicadores y me gustaría empujar esto todavía más allá, porque así formamos parte de la implementación de las políticas que resultan de estos indicadores. Así que con esto me gustaría cerrar mis comentarios con una cuestión y también con un desafío. La cuestión y el desafío son los siguientes. No deberíamos pensar en procesos, además de resultados y más de manera más extensiva, deberíamos realmente ir más allá de cómo pensamos en estos procesos y en estos resultados como si fuesen cosas separadas. Hay bibliografía muy interesante que nos muestra cómo los debates participativos de los indicadores y de los datos, el tipo de datos que debería compilarse, la que ayuda a localizarla, en los debates sobre las medidas de, por ejemplo, los ODS. Hay historias muy interesantes que se están contando en la bibliografía sobre cómo la gente realmente está redefiniendo lo que deberían ser este tipo de indicadores, desarrollando una buena comprensión sobre qué es deseable desde el punto de vista local. En procesos de este tipo, me parece que el desarrollo de indicadores puede democratizar, pero además también acaba conformando este fenómeno de tal manera que la igualdad de género no se define ya por las dimensiones que tienen en cuenta los economistas y los datos, sino que también se convierte en algo que tiene distintos significados en distintos contextos. Esto es empujar las cosas, cosas con las que a veces no nos sentimos cómodos con algunas definiciones, porque tenemos que asumirlo. Hay mucha política y patriarcado en el ámbito local y al final, como muchos de ustedes han sugerido también, no creo que haya una manera de evitarlo en el sentido de que el trabajo en los indicadores y en los datos, la promesa del mismo tiene que ver en que se hagan en el ámbito local saliendo de la presión que existe en el ámbito internacional para que midamos cosas complejas como es la igualdad de género en el ámbito local. Bueno, pues enhorabuena a todos. Estoy siguiendo todo esto con grandísimo interés y voy a seguir el trabajo que están haciendo y cómo va avanzando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lisa. Y de nuevo están surgiendo cuestiones muy interesantes para el debate que va a seguir. Marina Dux, que es coordinadora de NORAC y de KIPSIAP, nos va a liderar en este último debate QIA, en este último momento de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todo el mundo. Por supuesto, tenemos distintos comentarios y cuestiones en el chat. Ya hemos visto muchos debates que se están haciendo. Algunas de las cuestiones que nos han planteado también en el chat, que a lo mejor podemos abordarlo con los oradores tan maravillosos que hemos tenido en el día de hoy. Pero vamos a comenzar con una que creo que es un punto de partida fantástico ante lo que ya hemos oído hablar. Esa cuestión la plantea Nukla Google, y me disculpo si no estoy pronunciando su nombre correctamente, y básicamente nos plantean si, bueno, hablando de la presentación de Nico Velas, estaba preguntando si en la implementación de los programas educativos estamos teniendo en cuenta las barreras culturales articuladas por Nicole. Así que la pregunta plantea la importancia de reflexionar sobre las barreras culturales, pero también si los estamos informando de las mismas y deberíamos incluir a todas las comunidades para mejorar su relevancia.
para tener una información más veraz a la hora de hacer los análisis. Esta pregunta era para Nicole, pero cualquiera de los oradores podría contestarla si es que alguien prefiere hacerlo. Okay, maybe I can start and then. Yes, please go ahead. Yeah, I think I cannot. A lo mejor puedo empezar yo y lo que tengo que decir es que no puedo estar más de acuerdo con Elizabeth y con el hecho de que realmente es importante el ir más allá de este tipo de datos, porque todos estamos, la educación es un tema global, un asunto global, un problema global, y estamos intentando al menos con el informe de monitorización de la educación global, la tarea es realmente poder supervisar y monitorizar el progreso en el ámbito global, pero no quedarnos única y exclusivamente en este nivel, sino también poder avanzar en los ámbitos regionales y nacionales. Y también el objetivo es crear una especie de diálogo de política que se mantenga no solamente en el ámbito global, sino también en niveles inferiores, regionales o locales. Y esto significaría que en la publicación, como el informe global, también es importante tener una publicación que refleje qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando sobre el terreno. Así que eso es lo que nosotros estamos intentando hacer. Por supuesto, estamos utilizando los datos que nos está proporcionando organizaciones globales, UNICEF, organizaciones de estadísticas, el Banco Mundial, la OCDE, pero también estamos trabajando porque los informes nos está evitando que perdamos muchas pruebas que vienen de otras investigaciones. Y además nos estamos perdiendo muchas historias y esta es la manera en la que nosotros podemos abordar el contexto, el conocimiento y qué es lo que está pasando en los ámbitos más locales. Así que no es tan fácil porque es muy difícil tener un informe mundial que resalte todo lo que está pasando en todos los países, pero sí que estamos intentando hacer una reflexión sobre qué es lo que está pasando en el ámbito regional y estamos viendo qué es lo que ocurre con estos estudios. Intentamos hacerlo lo mejor que podemos y también cuando estamos lanzando este tipo de informes y cuando también estamos organizando lanzamientos nacionales y regionales, es ahí donde nosotros intentamos capturar las experiencias de país y también tener esto para que enriquezca nuestros análisis y nuestros informes. Y es así como intentamos avanzar capturando contexto y haciéndonos una idea de las realidades del contexto. Thank you, Nicole. Fabricia, Gracias, Nicole. would you like to go next? Fabricia, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Marina. Quería completar lo que acaba de decir Nicole. Un aspecto importante es ver lo que ocurre. Sorry to interrupt you, We need Fabricia. to have more data. Es necesario contar con más datos. Sorry, Fabricia. Can you hear it? Ah, Sorry to pardon. interrupt you. Pardon, je le dis en français en fait. Bueno, voy a Désolée. decir en francés. Pardon, je le redis en français. Sí, voy a repetirlo en francés. Decía que hay dos elementos fundamentales sobre las normas de género. El objetivo es desarrollar sistemas educativos y ver el vínculo con las barreras culturales. Bien. Yo creo que es importante abordar la cuestión de barreras y de normas culturales que existen en la sociedad, en las comunidades, en las escuelas. Es fundamental. Pero hay algo que también es igualmente importante. Todo el análisis institucional y ver cómo funcionan las normas de género en las instituciones. Yo pienso mucho en la idea de que para que haya planes, estrategias, programas que incorporen las cuestiones de género
En la educación, antes de nada, hay que cuestionar las instituciones, es decir, hacer ese trabajo interno para poder trabajar esos retos. Son necesarios los dos niveles. Las prácticas que existen en las instituciones sobre género van a influir en las políticas educativas. Yo creo que realmente es así. Y hay muy pocos datos al respecto sobre esos desafíos y no es fácil saber cómo trabajar a nivel institucional, a todos los niveles, no solamente el central, sino también el descentralizado. Thank you, Fabricia and Nicole, Gracias, Fabrice y Nicole, so well this question and extending the discussion, por tratar esta cuestión. presentation. So, I suggest that we now address Bien. different questions that also, Me gustaría tratar diferentes preguntas I think, y diferentes temas que creo que están relacionadas con todas las presentaciones que se han hecho. So this question comes from Jordan Tenemos una pregunta de Jordan Apiu, de la UNESCO, que le da las gracias a todas las presentadoras y también pregunta cómo nos adaptamos y cómo utilizamos las herramientas de diagnóstico como para situaciones extremas. ¿Cuáles son las medidas que pueden ir más allá para conocer no solamente lo que ocurre en la superficie? Quizás Elaine, no sé si quieres empezar. Voy a intentarlo. Sí, pero eso es entrar en un nuevo territorio, ¿no? No es una pregunta complicada. Uno de los temas que explotaron durante la pandemia, aunque ya existía, pero no se había nombrado, es que hay dos procesos paralelos a nivel mundial. Y no siempre los vinculamos. Por un lado, está la creación de estados de bienestar, educación y estados que intentan abordar el problema de la pobreza, por ejemplo. Yo creo que los gobiernos nacionales han insistido en ese tema, también organizaciones no gubernamentales. Por eso el lenguaje de la igualdad de género se centró en la transversalidad de género, se identificaron criterios e indicadores, pero hay otra tendencia paralela, el colonialismo, ¿no? El mundo extractivista, explotación, racismo. Y nuestros intentos de abordar esos problemas no han sido suficientemente contundentes. Lo que vimos en Afganistán, y creo que seguimos viendo en estos conflictos, es que no vemos los dos temas como dos temas relacionados. Por ejemplo, parte de los ingresos que se fiscaliza para financiar los sistemas educativos en gran parte provienen de un capitalismo extractivista. Creo que tenemos que prepararnos para los horrores del cambio climático. Con la explosión del racismo de los últimos 2 años también.
Tenemos que vincular estas cuestiones. Como decía Elizabeth, los indicadores hablan de un mundo de estabilidad, pero no son tan buenos para la inestabilidad. Y yo creo que al final lo más importante es cambiar esas instituciones. Quizás no he respondido exactamente a la pregunta, pero bueno, sí, son una serie de problemas de los que tenemos que hablar, poniéndoles nombre y ser honestos sobre lo que todavía no conocemos lo suficiente. Thanks, Elaine, for responding to this very Gracias por responder a esta pregunta tan complicada, reflections as well. por esta reflexión un poco provocadora. Patricia. Ah, pardon, oui, Fabricia. Patricia, sí, sí. Oui, peut-être pour compléter de manière un Sí, peu gracias. pragmatique. Quería completar desde una perspectiva más pragmática la cuestión del diagnóstico y el hecho de que haya diagnósticos que reflejen lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Grandes crisis de seguridad, climáticas, sanitarias. Desde el punto de vista de la planificación, yo creo que es muy importante poder planificar teniendo en cuenta esos aspectos y que no haya diagnósticos estáticos. Es importante que haya herramientas adaptables que se puedan contextualizar para responder precisamente a los distintos retos. Por ejemplo, cuando hablamos con los diferentes países, lo que vemos es que bueno, todavía no ha pasado la COVID-19, está demasiado cerca, pero siempre que hablamos con los países, hablamos de cómo abordamos esta nueva dimensión. Y nos dicen si hay un nuevo brote en el norte del país o en el sur del país. Bueno, yo creo que necesitamos herramientas flexibles. Y necesitamos los medios para poder realizar esa reflexión, una dinámica de investigación-acción. O sea, siempre intentar comprender en qué situación estamos y no pensar en herramientas tan exhaustivas, sino estar sobre todo en contacto con nuestro contexto. Yo no puedo responder de manera más concreta, más allá de la importancia de la planificación de la educación sensible a las crisis. Y para ello yo creo que tenemos que ser lo más flexibles que podamos en nuestros análisis y en nuestros diagnósticos. Thank you so much, Muchísimas gracias. Fabricia. Gracias, Patricia. Y gracias a todas las personas que han intervenido hoy. Ha sido absolutamente fascinante. También en el chat, no solamente en la pantalla. Y creo que el mensaje con el que nos quedamos hoy es que es importante comprender mejor qué quiere decir esta tarea de contar lo que no se ha contado. Y me quito el sombrero ante todas las que estáis abordando esta cuestión en vuestro trabajo. Y gracias por vuestras reflexiones. Nos quedan 2 minutos. Y me gustaría llamar la atención de todos los aquí presentes sobre una serie de cuestiones. Nosotros y algunos de nuestros socios estamos trabajando en una serie de temas. Voy a empezar hablando de la nueva herramienta de la red.
esta es una manera de encontrar a otras personas que están interesadas en temas de género, en el ejemplo que vemos aquí, ¿no? Aquí vemos a alguien que está interesado en datos. Pues con nuestra nueva herramienta podemos encontrar a otras personas que estén trabajando en género y conectarse con ellas. Esto es muy importante para establecer estas conexiones. Y en lugar de ver a las personas desde la distancia, pues poder ver a personas que trabajan en los temas que interesan a ustedes y que trabajan quizás en las mismas regiones que ustedes. Es una herramienta que también permite saber quién está conectada con quién para poder ver cómo conectarse a ellos. Esto es una parte fundamental de lo que está haciendo NORAC y del servicio que ofrecemos a los miembros de la red. Al convertirte en miembro de la red, puedes utilizar esta herramienta para encontrar a personas afines, personas interesadas en los mismos temas que uno mismo. Así que exploren esa nueva herramienta de la red. Creo que pueden encontrar el enlace en el chat. Sería bueno que todo el mundo lo pudiese ver. Los que no son miembros, pues les animamos a que lo sean. Y los que ya son miembros, por favor, echen un vistazo para que puedan encontrar a otras personas que están interesadas en su trabajo y que les pueden resultar interesantes. La próxima edición de NORAC será sobre educación, formación y trabajo. Y hemos pedido ya contribuciones. Hay un enlace y si alguien quiere hacer alguna aportación, lo pueden hacer. Estamos trabajando con la OIT sobre esta cuestión, como es lógico. Y el próximo viernes tenemos un evento paralelo en el Consejo de Derechos Humanos en línea. Se pueden apuntar a través de la página de la red NORAC. Pueden encontrar la información en nuestra página web y recibirán también un recordatorio. Es un evento en línea, como decía. El GPE KICS celebrará un webinario el día 15 y el Centro de Género de Ginebra se reúne el 21 de junio con el tema Cuidando en tiempos de crisis en Ginebra y también en línea. Pueden encontrar información en la página web del centro. También van a recibir todos los participantes, las 700 personas que se han inscrito al evento, van a recibir un correo electrónico con las grabaciones de todo lo que se ha dicho aquí, con la interpretación que deseen. También vamos a enviar un formulario de evaluación para poder mejorar. Y como les decía, súmanse a la red NORAC si no son miembros. Y si ya son miembros, entren en la página web para que puedan encontrar a personas a las que les interesa el tema del género de la misma manera la que les interesa a ustedes. Así que muchísimas gracias por estar ahí y será un placer volver a verles en nuestros canales de redes sociales y en futuros eventos.